Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Como ya comentamos ayer, no será el último programa de la semana. Mañana, porque parece que muchos lo han olvidado, hay la segunda votación de Feijóo. Y hombre, y nosotros seguimos pensando, esto es una pequeña introducción, que no va a salir el gallego, pero si sale va a ser como divertido, porque nadie casi está contando con esa votación de mañana. Es todo bastante surrealista, tan surrealista que uno acaba pensando que si ya no estamos más en la fase, como si esto fuera a pasar pantallas de unas elecciones de 14 de enero, o dónde realmente estamos. Porque el día ha sido intenso, no, lo siguiente, es decir, ha sido un caudal de informaciones que vamos a intentar resumir a estas horas y que mañana va a haber más, ya lo dijimos que esto era la subida al Tourmalet, pasó mañana va a haber más y esto va a ser de forma continuada, que nadie lo dude. Empezaremos hablando precisamente de lo que hablamos ayer, decíamos que el Tourmalet tenía tres referentes, el tema judicial de Llarena que vence en unas horas, no ha aparecido nada hoy, ha habido eso de la Fiscalía que ha pedido al Supremo, lo de Ponsatí, lo del Rey, que hoy ha hablado. Decíamos ayer, si se acuerdan, que parece que no que nos escuchen, pero decimos algo y al día siguiente la Casa Real hace algo. Pues curiosamente ha hablado diciendo que se están erosionando las democracias. No ha citado España, obviamente, que tontos no son, pero ha sido un discurso en la toja. Luego, lo del PSOE, que decíamos que no iba a ser fácil y hoy ya han empezado todos los movimientos allí dentro. Y han empezado también, obviamente, a través de los movimientos que ha habido y la presión de los independentistas. Será nuestro segundo punto el día. Es que Republicano y Junts han pactado no investir a Sánchez si no hay amnistía y referéndum. No han puesto fechas, eso también hay que decirlo, pero esto se pone divertido. Mientras antes Sánchez daba por hecho que iba a tener gobierno y luego, pues el PSC y el PSOE han dicho que todo debe ser dentro de la Constitución y por ese camino, en referencia a Esquerra y Junts, no hay avance. Sensación, pues que esto se está poniendo muy divertido. Aquello de las palomitas habrá que ponerlo ya casi dentro del microondas. Aquellos que son más menos clásicos saben que así no se hacen las palomitas, pero bueno, saben que ahora hay esas que compras, creo que en el Mercadona, las pones en microondas y hacen unas palomitas bastante decentes. En fin, no vamos a hablar de cocina, que para eso tenemos a otra gente. Luego hablaremos de cosas que jamás deberían haber pasado. Esa violencia que ha habido del amigo de Sánchez, no hay que olvidarlo, Biondo, que ha dimitido, deberían haberlo expulsado por haber agredido con violencia física tres bofetadas al media en un pleno. Esto, algunos pensamos que no se había visto ni en los peores tiempos en el País Vasco, por decir el lugar donde más violencia existía, había insultos, etcétera, pero que llegaran a la agresión física es sorprendente. Sorprendente también que sea un amigo íntimo del baloncesto del señor Sánchez, quien parece que ha salido con fuerza tras haber nominado ayer al señor Puente, y parece que Sánchez está moviendo a su guardia más repugnante, digámoslo así de claro. Perfiles muy parecidos. Luego nos iremos a hablar del PP, que está pendiente y satisfecho que cómo cambia el tema en un día, para que luego digan que las cosas no pueden cambiar, con que pueda ser que no haya elecciones. Han estado jugando a la presión, 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 una buena actuación de Feijóo. Se ha parado el tema de Ayuso, también hay que decirlo, porque estimo oportuno ahora, vamos a ver cómo van las cosas, pero esto, insistimos, se mueve de un día para otro. Fíjense que curiosamente ese conglomerado de Sumar pues empieza a poner peros tanto a la portavoz Marta Lois, que habló en el Congreso, como a la cobardía de la propia Yolanda Díaz, que ha hecho como Sánchez. Han esperado el día después para hablar, jugando con las risitas y esas cosas que son un poco impresentables, porque tienen el pánico, y esto es pánico real, de que si hay nuevas elecciones aquí, van a ir a cuchillo. Y desde Podemos van a intentar lanzarse a cortar todas las cabezas posibles para volver a recuperar el poder de ese conglomerado. Y nosotros insistimos, lo dijimos hace tiempo, que en el momento que esa guerra fratricida funcione, pues va a quedar como el extinto Partido Comunista, con 6, 7, 8 diputados, pero que son 6, 7, 8 sueldos para gente como Montero, pues que para ella es una forma de supervivencia. Hoy ha montado un espectáculo
ha corrido un vídeo a primera hora de que no había saludo, luego ha salido un segundo vídeo donde se ve lo que le dice Montero a la presidenta de las Cortes de Aragón, le hace un feo diciéndole que bueno, que se van a reunir para hablar del aborto. Recordemos que la presidenta de las Cortes de Aragón dijo que Montero había medrado por arrodillarse. Obviamente no dijo que se arrodillaba para recibir líquido blanco del vicepresidente, eso no lo dijo, vamos a ser sinceros, pero según parece alguno interpretó que iban por ahí los tiros. A lo mejor se arrodillaba Montero para ir a misa. Pero bueno, en fin, nosotros hemos criticado ese espectáculo y lo volvemos a insistir. Ha habido mucha gente Vox que se ha enfadado porque a esa gente no hay que darle ni la mano ni tal, no. Nosotros insistimos, si tú estás en las instituciones, si la señora Montero te llega y te dice, eres una hija de puta, vamos a ser más prácticos, pues tú coges, le das la mano, aprietas fuerte, la acercas a la oreja para que nadie te vea y le dices, hija de puta, serás tú. Eso es diplomacia. Pero lo que no se puede hacer es esto de que no doy la mano porque ahora me he enfadado, pongo malas caras, etcétera, etcétera. A las provocaciones se responde con actos contundentes y ahí obviamente se nota la falta de reflejos de unos y otros. Luego nos iremos al PNV, que no descarta el fracaso de Sánchez, la presión ayer, lo mal que lo pasaron los del PNV en el Congreso, hay que reconocerlo, ha sido uno de los momentos más brillantes de Feijóo, pues parece que les empieza a poner delante de un espejo, que es el pánico a unas nuevas elecciones donde se ven totalmente por debajo de Bildu. Ya no hablamos de las vascas. Y empiezan a no descartar el fracaso porque empiezan a valorar nuevamente, oye, no van a apoyar obviamente al PP, que nadie se sorprenda mañana que no lo van a hacer porque sería el auténtico suicidio o no, vaya usted a saber, pero mucho votante del PNV se va a ir al PP en las elecciones vascas si encuentran un candidato adecuado. Ojo a ese tema, igual que en Cataluña hay un adecuado que es Alejandro Fernández, aunque no lo quiera Feijóo, en el PNV, en el Partido Vasco no lo hay a día de hoy. Luego nos iremos a dos temas también interesantes. Uno, nos iremos al tema este de Negreira, para pasar encima, acusado el Barça de cohecho. Algunos ven en estos movimientos, saben, sobre todo en Cataluña se habla mucho de la parte política, esto es una forma de presionar, no sé qué, en fin. Parece que en Cataluña delinquir, como parece que es esto, ha de ser gratis. La broma obviamente es que si van a meter al Barça en la amnistía y le van a dar el campeonato de liga, en fin. Xavi, por cierto, que dice que él nunca ha visto estas cosas. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, nosotros nos gusta simplemente en el fútbol. Y acabaremos hablando de dos temas. Uno, una cosa que se habla muy poco, que ha salido en un medio catalán, un medio no precisamente independentista, que habla de esos follones que hay con las contabilidades, con los consejeros de Puigdemont en Bruselas. Irregularidades, dinero que desaparece, es algo más que aquello de los puticlubs de Berlín. Sensación que aquí, sinceramente, y vamos a decirlo con mucha claridad, creemos que debería venir alguien a explicar las cosas claras, como hizo el otro día Feijóo. Puigdemont ha engañado a los catalanes tontos que siguen confiando en él y les ha hecho que les pagara para vivir a cuerpo de rey en Bruselas. Con lo cual, ha hecho con el dinero que les han dado, no era para la independencia, no, era para vivir, para pagar el colegio de sus hijas, etcétera, etcétera, en un colegio elitista, donde, por cierto, piden en castellano, etcétera, etcétera, etcétera. El resto, hombre, algún ignorante lo podrá creer, pero poca gente. Y acabaremos con una salida rápida al extranjero, que hoy no es día para salir al extranjero, para decir que desde el 1 de enero desaparece eso que se llamaba Nagorno-Karabaj, ese estado fallido, de esos intentos que ha habido, que ha aprovechado inteligentemente Azerbaiyán y vamos a hacer geopolítica pero muy rápida, ha aprovechado la debilidad supuesta de Rusia, que no se iba a meter en follones ahora a favor de Armenia, los ha dejado tirados. Bien. Al final, nosotros dijimos desde el primer día en este conflicto que había un país moderno y un país que vivía del pasado. Al final, la gente se cansa de las historias del pasado, eso sí, se ha puesto, faltará poco, que como se hizo en su momento con Palestina, algunos cojan la bandera de Armenia para convertirlo en yo que sé qué, pero la realidad es que se restituye una cosa que en principio era lógico. No es lógico, eso también lo decimos, que la gente tenga que irse por miedo a un genocidio, eso no debería existir en estas alturas, pero las cosas al final acaban teniendo bastante racionalidad. Y si les parece empezamos ya con el primer tema, que es un tema no menor. Mañana hay la votación de Feijóo, ¿sí?
Parece que todo el mundo se ha olvidado de que mañana hay la segunda votación a Feijóo. Todo el mundo la da por hecha, da que se repetirá el resultado de 178 a 172. Parece bastante lógico que así fuera, lo decimos. Nosotros en estos temas siempre intentamos tener un margen, un 1%, un 2%. Pero claro, ¿ustedes se imaginan que mañana hacemos el programa y lo titulamos Feijóo nuevo presidente de España? Está claro que eso desembocaría en muchos cambios en el Partido Socialista. Y la ejecución pública de Sánchez no les cuento lo poco que duraría. Creo que nos harían trabajar el sábado, el domingo, el lunes y toda la semana. Pero la realidad es que parece que no va a salir. Pero mientras van tensando todos los argumentos de ese Tourmalet que decíamos ayer. Hoy ha sido el rey en ese discurso en La Toja, en un grupo de empresarios que va habitualmente, donde ha dicho que se están erosionando las democracias. No ha citado obviamente la española, ha sido una indirecta de esas que, personalmente, a nosotros como comunicación de la Casa Real nos encantan. No diremos lo que dijimos ayer, que a lo mejor a algunos se nos ofende de que parece que sigue en el ritmo lo que decimos nosotros, la Casa Real. Pero siempre hemos dicho que la Casa Real tiene una cosa fundamental, y es que debe saber comunicar en el momento oportuno, porque ellos sí que obviamente dependen del gobierno de turno en todos los actos institucionales. Oiga, tienen que ir al nombramiento del presidente de yo que sé dónde, de Guatemala, pues vaya el rey. Tiene que ir a la boda de no sé quién, que vaya el rey. Todo eso es institucional. Y si la Moncloa decide que no vaya y quiere ir el presidente, pues no va el rey porque se atiene a lo que pide, que nadie se equivoque, a lo que pide el gobierno de turno. Dicho lo cual, el rey tiene mucha maniobrabilidad en comunicación, lo dijimos. Él puede ir a cenar con quien quiera. Si le prohíben ir a actos por España, actos públicos, oiga, se puede ir a cenar con unos amigos a Toledo. O se puede ir de paseo turístico a Jaén. Todo eso está en su libertad. Y obviamente puede ir a La Toja, recordemos una pequeña islita de lujo, cada vez menos, también hay que decirlo, enfrente de Ogrove, en la provincia, no nos equivocamos, de Pontevedra, donde va a una cena, a un acto de empresarios, digamos. Pues allí ha dicho, entre otras cosas, este tema de la erosión de las democracias, intentando vincularlo indirectamente a lo que sucede en España. Algunos lo han llamado un aviso a navegantes, porque no olvidemos que si mañana, como dijimos, no sale Feijóo, esa misma tarde irá a la señora Armengol, al rey, a decirle que no ha sido Feijóo y a decir que ya puede empezar una ronda de conversaciones con los líderes políticos. Y aquí el rey aparece en escena. ¿Cuándo empezará la ronda? El PSOE quiere que la ronda se empiece, bueno, querrían que se empezara el sábado, pero algunos piensan que se puede empezar el lunes, martes, es la petición entre líneas del PSOE, para intentar que a finales de mes ya estuviera Sánchez de presidente. Pero claro, los tiempos. Aquí hablamos de los tiempos, que es la parte más interesante en este momento. Cuando Esquerra y Junts dicen que no pactarán no investir a Sánchez si no hay amnistía, que en principio no han puesto tiempos ahora, pero siempre se ha dicho que debería ser antes de la votación de Sánchez, con lo cual no tiene mucho sentido que sea en octubre porque irían muy justos de tiempo, y un referéndum de autodeterminación que parece que es un elemento adicional. Sorprende, vamos a decirlo, Cataluña, que Esquerra y Junts hagan algo juntos. Recordemos que ambos partidos quedaron por detrás del PP, algo que ha recordado hoy Alejandro Fernández del Parlamento de Cataluña, y que hay que repetir insistentemente. Esquerra y Junts no representan a Cataluña. Así de claro. Que nadie se equivoque. Representan unos a las familias mafiosas de toda la vida y los otros a los tontos que trabajaban para las familias mafiosas. Hay que decirlo así. Y la realidad es que esa presión adicional a Sánchez, pues parece que empieza a descolocar no tanto a Sánchez como a parte de su entorno más alejado, vamos a decirlo así. No aquellos que dan obviamente a Sánchez, hablamos de los que está moviendo últimamente, el señor Puente, decimos señor por ser educados, el señor Biondo, que ha salido hoy en escena, todo este grupo de
haters profesionales, vamos a decirlo así, de personajes insulsos que no podían trabajar, perdón, ni en la zapatería de la esquina de mi calle, que no existe hace 40 años, imagínense. Pues fuera de esta gente, el PSOE empieza a asistir a un momento muy complicado. Ya han tenido que sacar una nota donde han dicho conjuntamente, el PSC y el PSOE, que dentro de la Constitución debe ser todo lo que hay que hablar. Y obviamente no hay que ser tampoco un Einstein jurídico para saber que la amnistía ni el referéndum de autodeterminación están dentro de la Constitución. Con lo cual, si hiciéramos la simplificación fácil, pues parece que no va a haber acuerdo. Vamos a poner un ejemplo de esos que saben que nos encanta divertidos. Esto es cuando, ahora vamos a hacerlo muy clásico, también, cuando quedan un chico y una chica y el chico dice, me quiero a la cama contigo, y ella dice, no. Pues será no, ¿no? Todo lo otro sería un delito, y más en estos tiempos. Pues aquí estamos en lo mismo. Esquerra y Junts quieren irse a la cama y Sánchez les dice, el PSC, perdón, y el PSOE les dice que no. Todo lo que sea, a partir de ahora será un delito, porque quedará claro que pasas por encima de la Constitución. Y eso, guste o no guste, es delito. Ha añadido el PSOE que por ese camino no hay avance. Y todo trasluce pocas horas después de que Sánchez, tras haber estado callado estos días, cargara contra Feijóo, ya saben que esta es la especialidad de los cobardes, hablar cuando no está delante el otro, dando por hecho que será el próximo presidente de gobierno de forma inmediata ante parlamentarios europeos. Sánchez está entrando en una dinámica muy complicada, hay que decirlo así de claro, y no vamos a defender obviamente al personaje, pero está entrando en una dinámica donde no hay vuelta atrás ya. Y esto lo hemos explicado desde hace semanas. Si Sánchez no es presidente, no parece que vaya a ser candidato, porque seamos sinceros, fuera de los tontos ignorantes del PSOE, que ya han vuelto a salir más encuestas que dicen que votantes del PSOE, más del 20% hubieran aprobado a Feijóo como presidente. Ojo a lo que decimos, solo ese 20% estamos hablando de casi 30 o 40 diputados. Ojo, a lo que estamos diciendo, si fueran reales, obviamente, esos datos. Pero la realidad es que Sánchez no tiene ahora camino hacia atrás. ¿Alguien se cree que si mañana, pasado mañana, el rey, porque aquí va todo de picaresca, acaba diciendo, oye, veo que esto no va, pero propongo a Sánchez, y Sánchez hace un Rajoy, ¿se acuerdan aquello? Me ha dicho el rey que me propone presidente, pero creo que no tengo la fuerza para entrar, con lo cual vamos a acabar este periodo y vamos a ir a elecciones. ¿Alguien cree de verdad que aunque Sánchez explique mañana, no, es que el independentismo me ha pedido mucho? ¿Alguien cree que no hay documentos del independentismo que confirmen que Sánchez había ofrecido mucho? La posición de Sánchez ahora mismo es hacia adelante como sea. Porque, que sea una expresión muy vulgar, pero bueno, a estas horas lo pueden admitir, está cogido por los huevos por el independentismo. Y solo le vale ir hacia adelante. Y si ahora el independentismo le sube la apuesta con el referéndum de autodeterminación, e incluso más, le exige que la amnistía esté firmada y aprobada en el Congreso antes de la votación de Sánchez, que el referéndum esté pactado por escrito antes de la votación, seguramente Sánchez lo querrá aceptar. Y aquí es donde entra lo que explicamos ayer, que entra en un momento de delito el presidente en funciones, Sánchez, y el Partido Socialista, a pesar de todas las fidelidades, de los puentes, de los tontos, de las tontas, etcétera, que a ver los haylos, veremos si es capaz de aceptar el suicidio colectivo como forma de vida política. Y esa realidad empieza a ser un gran problema que no deja dormir a más de uno en el PSOE, porque en el PSOE ahora mismo eres de Sánchez o no eres socialista. Están jugando a eso. Y hoy hemos visto un espectáculo muy lamentable. El señor Biondo, decimos señor por ser educados, uno de esos amigos del baloncesto de Sánchez, saben que hay alguno más, que se dedicaba a jugar a baloncesto y luego lo colocan de ministro, etcétera, etcétera. Bueno, algunos saben que hay. Que
parece que es donde rinden pleitesía al presidente Sánchez. Pues le ha dado literalmente, hay el vídeo, 3 hostias en la cara, 3 cachetes, han dicho algunos más educadamente, al alcalde de Madrid, Almeida, que ha cogido un rebote, como puede imaginarse, con muchos reflejos, hay que decirlo, ¿eh? Algunos quizás nos habíamos quedado bloqueados de la escena, pero creemos que es la primera vez en democracia que asistimos a un acto de violencia física. Supongo nos dirán ahora 25.000 veces que ha pasado, pero algo tan descarado, pues no sé, nunca habíamos visto abofetear al alcalde de Barcelona o al alcalde y alcaldesa de Madrid, no sé, o a un presidente del gobierno. Bueno, cuando le dieron aquella bofetada a Rajoy, se acordarán, detuvieron al señor. Algunos incluso decían que tenía que haber intervenido la escolta. En todo caso, el cabreo de Almeida ha sido instantáneo, una magnífica reacción, está muy enfadado, como es normal, una falta de respeto a las instituciones brutal que no se puede permitir, y el señor Biondo ha dimitido o le han hecho dimitir. Algunos pensamos que debería ser apartado de toda la política y algunos pensamos que, fíjense, que si dar un beso es un delito sexual que puede llevarte a la cárcel, dar 3 hostias a una autoridad debe ser un delito que debería ser también perseguido por la Fiscalía. Y oiga, y si consideran que ha de ir a la cárcel, pues que vaya a la cárcel, que nada de eso le va a hacer daño a un personaje como este. Y a todo eso hay un cambio significativo que ya explicamos ayer y antes de ayer, y es que el PP empieza a ver con ilusión que hay unas posibles elecciones. Con ilusión decimos el PP de fijo. Saben que hay 2 almas y creemos, y vamos a ser muy sinceros, que inteligentemente el PP de Ayuso, tras el espléndido acto de Feijóo, ha reculado en intensidad porque considera que su tiempo ya llegará. Y consideraban que era una emergencia cuando Feijóo se comporta lo que le dice el equipo, y no es tan emergencia cuando Feijóo se comporta como lo que había sido en Galicia. Algunos empiezan a pensar que la clave del cambio de rumbo de Feijóo debería plasmarla en público. Es decir, si mañana pierde Feijóo y se vislumbra de aquí un par de semanas que va a haber elecciones o se convocan para el 14 de enero, algunos creen que el equipo, no hablan tanto, de cesar a Bendodo, etcétera, etcétera, porque podría producir algún mal menor o mal mayor, aunque Feijóo en eso tiene muy mala hostia, pero hablan más que el equipo electoral sea totalmente renovado, que las listas, por ejemplo las de Madrid, sean totalmente renovadas. Perdón, pero no tiene sentido que la jefa de prensa de Feijóo sea diputada. Vamos a ser sinceros, coño, si es el jefe de prensa, es el jefe de prensa, punto. No tiene ningún sentido. Y algunos empiezan a decir que vale, Feijóo, te vamos a dar lugar, porque lo has hecho bien, que nadie se equivoque, pero haz cambios. Y cambios que la gente se dé cuenta. Porque, fíjense, si usted, señor Feijóo, vuelve al mismo discurso, como el que vimos ayer, que lo comentamos, de una diputada del PP, creo que es por Orense, que en el programa del Mejide, del Mejode, empezó a decir que su gran amigo Ábalos, etcétera. Si ese es el camino de la amistad, qué buena persona, etcétera, no digo que lo insulten, pero digo que tomen el tono de Feijóo, de las cosas claras, como dijo estos días incluso al PNV. Si el tono vuelve a ser el de la campaña electoral, Feijóo no va a tener ninguna opción. Pero si el tono es el de la sesión de investidura, Feijóo va a tener todas las opciones para gobernar y que nadie se equivoque, gracias a Vox. Y eso que a algunos les da irritaciones, creemos otros que debe ser un camino adecuado y que debería ser la forma de gobernar el próximo hipotético gobierno para intentar consolidar todo lo que tenemos y que se ha ganado durante muchos años. El PP, pendiente de las elecciones, pendiente de acizar todo lo que pueda, obviamente, a todos esos socios potenciales del Partido Socialista, y el PSOE interno, pues
resquebrajándose, pensando dónde nos va a llevar este señor. Pero no son los únicos que sufren, porque unos que están sufriendo más, aunque no lo parezca, en soledad, es la gente de Sumar. El fracaso de su portavoz Marta Lois en la intervención, la cobardía de Yolanda Díaz de no intervenir, parece que empiezan a pasar fractura interna. ¿Y saben quién está intentando escalar posiciones? Pues los clásicos, el Partido Comunista. Ven débil a este equipo, realmente, con todo el respeto, Marta Lois fue un fracaso total, no sé si alguien la vio, pero las caritas que ponía a nosotros nos supo hasta mal. Pensamos que habría que haberle enviado unas flores o algo a esta señora, porque se le notaba que estaba muy afligida del ridículo que estaba haciendo. Y obviamente hay otra corriente, que es la corriente de Podemos, que como saben, tiene los cuchillos bien afilados con una candidata, con todo el respeto, que lo único que busca es su supervivencia personal. ¿Que esto engaña a 800.000 votantes y le da 6 diputados? Pues podría ser. Retrasados, tontos, en este país hay unos cuantos. Con lo cual, hombre, que alguien se crea todavía a Irene Montero ya Podemos, hombre, ¿qué quieren que les digan? Además hacen espectáculos infantiles. Hoy hemos visto ese espectáculo donde creemos que ha habido falta de tablas por todos lados. Ha llegado, habrán visto el vídeo, supongo, ha llegado la ministra Montero. Un primer vídeo se veía que la presidenta de las Cortes de Aragón, creo que se llama Marta Fernández, si me he equivocado, lo lamento, pues no se han dado la mano. Luego ha venido la PAM, la ha estrechado la mano y la otra no le ha querido dar la mano. Bueno, visto desde ese entorno, parecía una falta de educación por los dos. Pero luego ha salido un segundo vídeo donde, filmado desde el otro lado, se escucha lo que dice. Y Irene Montero, nada más plantarse delante de la persona, hay que recordarlo todo, que dijo que había medrado en la política por arrodillarse. Vamos, creo que Irene Montero a mí no me dará la mano si me ve, porque hemos dicho cosas peores. En fin, se ve que Irene Montero, nada más plantarse delante de ella, le ha dicho algo así como qué ilusión hacer un acto donde va a girar sobre el aborto aquí, justo en Aragón, como provocándola. Nosotros creemos ahí que, igual que hemos dicho la habilidad de Almeida tras la bofetada, el cachete, que dicen algunos, la poca habilidad de la presidenta de las Cortes. Porque la presidenta de las Cortes estatal, Marta Fernández, que miren, que cada uno puede tener su opinión de las cosas, y sabemos que los de Vox están muy enfadados con este tema y han dirigido unos cuantos tweets hoy cabreadísimos conmigo por lo que estoy diciendo. Pero nosotros pensamos que las instituciones es lo primero. Criticábamos, ¿se acuerdan?, mucho a Ada Colau o algún presidente de la Generalitat, al pequeñito, cuando en actos que venía pues el rey o el presidente no iban a asistir. Bueno, el presidente sí que asistían porque eran los suyos, pero no asistían, y algunos pensamos que dentro del cargo va a comerse esas cosas, porque usted no va como señora Ada Colau, usted va como presidente, alcaldesa de Barcelona. La señora Marta Fernández no va a ese acto como Marta Fernández, que luego puede hacer lo que le da la gana, como si monta una orgía en su casa, nos da igual. Va como presidenta de las Cortes. Y las tablas, la habilidad, que lo hemos dicho al principio, consiste en que si alguien es una sinvergüenza, porque la frase de Montero iba en plan provocador, no puedes caer como un adolescente o en la EGB antigua, y aquello de pelea, pelea, pelea. No, hombre, no, seamos serios, que la gente hay que tener un poquito más de tablas. Pues tú le coges, le das la mano, le pegas un tirón, te la acercas a la oreja y le dices, eres una hija de puta. Te sonríes, nadie te ha escuchado y te quedas tan ancho. Y la otra la tienes nerviosa todo el tocamanos. Y cuando viene la PAM le das la mano y aprietas fuerte. Y si la otra se ha de agachar porque no tiene fuerza, pues mala suerte. Pero eso es los actos institucionales. Y eso es lo que se exige a los políticos, que guarden las formas. Sabemos que hay que hacer un curso a estos nuevos cargos que jamás han ejercido nada en su vida, de cómo hacer las cosas en público. Pero hombre, no hay que dejarse sorprender. Y si alguien viene a provocar, tú has de mantenerte en tu lugar. Porque tú, en este caso la señora Fernández, y volvemos a decir que si no se llama así, pues como se llame, eres presidenta de las Cortes, con lo cual tienes un rango y unas obligaciones que has de cumplir.
Y la formalidad es eso. No vale, a esta no le doy la mano porque es una subnormal, que quizá lo es. A esta tampoco porque me cae mal. Oye, y mañana viene otro y tampoco porque me cae igual de mal. No, 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 no. Esto no va así. Esto no va en criterio personal, que al final es la clave, que algunos no han entendido. Tú cuando estás en un acto no estás como persona física. Que ustedes, los oyentes que estén en contra, no le dieran la mano a Irene Montero nos parece fantástico y genial. Pero es que allí no están como persona física. Allí están como presidenta de las Cortes de Aragón. De la misma manera que Irene Montero es una descerebrada, con lo cual no vamos a entrar sobre su capacidad intelectual, ya entra su psicólogo con esos temas, pero no entiende de que ella es ministra. Y le puede caer fatal esta señora, o le puede caer fatal el señor Abascal, o le puede caer quien sea fatal. Pero señora, usted es ministra de todos los españoles. Se levanta, da la mano y punto. Mal uno, mal otro. Y quien provoque o deje de provocar. Oiga, los de un lado dicen que provocó la de las Cortes diciendo que se arrodillaba. Suerte que no dijo que se la chupaba, que se arrodillaba y no sé qué, y otros dicen que quien provoca es la otra por decirlo del aborto. Oiga, miren, en serio. Patios de colegio, en un momento como este, prescindibles. Así de claro, y así nos gustaría que algún líder político lo remarcara. Porque los partidos políticos están entrando en una situación preelectoral con muchas dudas, y obviamente el que más dudas entra porque es el más afectado por, aunque no lo crean, fuera de Sumar, el partido más afectado por la sesión de investidura obviamente ha sido el PNV, que pensaba que iban a ir con sus gracias del señor este, es que este sí que nos acordamos cómo se llama, que siempre hace gracias y va de ahí, que tiene muy poco sentido del humor. Yo no sé si los vascos se ríen con esta gente, pero sinceramente tiene muy poco sentido del humor. Pero esa cara de duro, no sé qué, otro que va mamando la política toda la vida. Pero bueno, en fin, eso ya es cosa del PNV, suponemos no sabían dónde colocarlo. Pero quien más ha perdido en la sesión de investidura, como decimos, fuera de Sumar, ha sido obviamente el PNV. Pensaban que iban ellos a humillar al PP. Que nos habéis pedido los votos y os jodéis. Y resulta que de golpe estaban ahí tranquilamente con su barquito de pescar atún y se le ha puesto 2 acorazados, 7 portaaviones y han jugado con ellos. Porque el PP de Feijóo en concreto, jugó con el PNV toda la sesión de investidura y encima se rió de ellos. Y saben que a la gente indolente no hay nada que le siente peor que se rían de ellos. Sobre todo, que se rían y miren a su alrededor y vean las caras de que mierda, se están riendo y encima está haciendo más gracia que nosotros. Hoy ha salido el portavoz diciendo las típicas chorradas que dice el PNV, pero ha hecho una cosa interesante, que no descarta que fracase la elección de Sánchez. Y miren, y curiosamente nosotros somos de los que pensamos que al que menos le interesa que fracase cualquier candidato, ahora hemos abierto y cerrado comillas, es al PNV, porque el PNV no va a repetir 5, y si no repite 5 no va a tener grupo en las próximas elecciones, y si no va a hacer falta, imagínense que ganara otro partido, mandarían en la mesa y no aceptarían la chapuzada de este año, con lo cual con 3, 4 diputados irían al grupo mixto, por primera vez en la historia, si no nos equivocamos, de la democracia. Algo, por cierto, que sería muy sano para la democracia, pero sería muy curioso. El PNV se está jugando mucho si va a unas nuevas elecciones, porque a estas alturas creo que nadie, conozca o no conozca el País Vasco, se cree que el PNV va a superar a Bildu. Que obviamente, que eso nos lleva a otro problema, que es un problema casi moral y social. ¿Qué cojones pasa en el País Vasco? Eso es otra historia. Ahora parece que el argumento fundamental con el que trabaja, y esto hay que reconocer que es muy inteligente Feijóo, no decimos el equipo de Feijóo, creemos que es algo unilateral, es que para ganar unas posibles elecciones en enero ha de recuperar el País Vasco y Cataluña, sobre todo Cataluña. El tránsito del PNV al PP existiría con el candidato adecuado, y en Cataluña el tránsito creen que sería del PSOE,
PSC al PP, obviamente, se acaba petando el tema de la amnistía. No piensen que cuando se juega en política se juega a 24 horas. Vamos a ver si hacemos presidente a Feijóo. No, no. Cuando estás perdido, la inteligencia a veces te hace pensar un poquito más allá. Y en eso hay que darle otro punto positivo a los movimientos de Feijóo durante la sesión de investidura. Y saltamos un poquito de política, aunque volveremos rápidamente en unos segundos para comentar eso de que habíamos comentado en su momento, y lo hemos comentado más que nada para que no piensen que nos olvidamos, esa acusación del juzgado del juez al Barça por cohecho, al Barça entre otros, por el tema de Negreira, hombre, que puede traer muchas dificultades. Lo vamos a vincular a política, porque algunas voces en Cataluña han insinuado que esto es una forma de presionar a Esquerra y Junts, y dices, joder, están zumbaos. Supongo deben pensar que hay un ente abstracto que llama al juez y le dice, presenta tú esto justo hoy jueves que mañana se vota para que la gente vea, y entonces, en serio, hay gente que se droga y mucho en este país. En fin, cada uno tendrá sus argumentos. Por cierto, esto es como aquello que decían algunos, perdón, que si sale nos lo vamos a comer con patatas, de que el PP estaba pensando en ceder 7 votos a Sánchez para que presidiera el gobierno, para que no dependiera el independentismo. Sinceramente, no voy a decir que si pasa eso cancelamos la 4ª temporada, no, pero, hombre, queremos que hay más opciones de que gane mañana Feijóo de que pase eso, por inteligencia, pero en este país cualquier cosa puede pasar. Y luego no se preocupen que nos vendería la prensa prostituida por ambos partidos, que eso es una gran idea, porque refuerza el Estado y no sé qué pollas, en fin. Creemos que ni una cosa ni otra, y lo del Barça ya veremos qué recorrido tiene, porque parecía medio desactivado, pero finalmente se activa judicialmente, y hombre, y que hay un club de la Liga acusado de cohecho, ya veremos qué decide la UEFA, porque la acusación es muy grave, porque el juez dice que seguramente no, que da igual que si se logró o no el objetivo, que si los pagos son por eso, es un delito. Y que querían cambiar los resultados de los partidos. Ojo al tema, que es mucho más grave de lo que parece. Solo falta que Cataluña, imagínense el drama que le daría más de uno, se quede sin Barça, se quede sin Esquerra, sin amnistía y sin Junts, y encima gobierne Feijóo con Vox. Mañana aparecería gente, se colgaría en Plaza Cataluña. Bueno, algunos, Junqueras seguramente no, porque no encontraría la rama del árbol adecuada, miraría una y se colgaría en la que no toca. En fin, cosas que pasan en la vida. Y no hay que olvidar, lo hemos dicho los titulares porque se habla muy poco, de esos follones que han empezado a surgir, que ha desvelado el diario Triangla, un diario aquí que no es del ámbito, podríamos decir sería nacionalista, incluso podríamos decir sería independentista, pero no independentista de los de la nueva guardia, sino los de toda la vida, de los que son, perdón, casi hasta de fiar, vamos a decirlo así. Pues ha sacado las críticas internas en el partido Puigdemont, en esos consejos que había montado, que se ve que ha desaparecido dinero. Según parecen muchos gastos de Comín, saben que es el amiguito de este que estuvo en el Partido Comunista, socialista, luego independentista, pasó por todos. Yo creo que acabará en Vox este señor. Y de Puigdemont, aparte de aquellos, ¿se acuerdan del famoso puticlub de Berlín? Que suponemos era para traducir idiomas, el francés. En fin, cosas de Puigdemont suyas. Pero lo decíamos, que se ha movido mucho dinero sospechoso y que ha desaparecido mucho dinero. Hombre, quien crea que el dinero que se aportaba al movimiento de Puigdemont en Bruselas era para hacer la independencia más cercana, hombre, ¿qué quieren que les diga? Uno puede ser tonto, pero muy tonto ya es un calificativo diferente. El señor quería vivir a cuerpo de rey y tenía tontos que le siguen pagando el cuerpo de rey. Y no hay que olvidar una cosa muy importante, que lo decimos con 3 días ya de margen, que en ese movimiento hay ultra radicales que quieren que el domingo, que es 1 de octubre,
que es muy chorra porque es el sexto aniversario del famoso 1 de octubre del 2017, aquel de la Plaza Urquinaona, todo eso, no es el décimo ni el quinto, es el sexto, pero bueno, es da igual. Quieren presionar más al gobierno, vamos a decirlo así. Y aparte de ese acto que va a haber en Plaza Cataluña, y vamos a decir, donde algunos intentaremos estar, pero sinceramente, les voy a ser sinceros, nosotros nos hemos tragado todos los actos independentistas, estuvimos cuando tomaron la Consellería de Economía, estuvimos cuando gritaban de bajar la bandera española en la Plaza San Jaume, estuvimos en todas las manifestaciones, estuvimos en la Plaza Urquinaona, da igual, cada uno estuvo donde puede estar y hemos estado en todos los temas, pero también admitimos primero que ya no estamos con fuerza física para si toca algún problema, vamos a decirlo así. Y aunque les parezca poco, intentamos evitar salir mucho en público, lo saben, pero creemos que podíamos ser un poco reconocibles. Y les aseguro que la sensación no estamos para hostias. Es decir, no estamos para que alguien nos diga, coño, ese es yo que sé quién. Entonces, seguramente lo veremos por la tele. Les explicaremos igual, pero intentaremos evitar por un poco por cuestiones de seguridad, para que vean un poco cómo está el patio. Pues el domingo hay esos actos independentistas, algunos quieren incendiar calles, algunos creemos que la gente está muy cansada de todo eso. Vamos a ver cómo transcurren, pero hay que pensar que hay cierta parte del independentismo que quiere todavía alborotar más el gallinero. Y acabamos con un tema y acabaremos con otro luego rápidamente. Nagorno-Karabaj, más que nada que lo hemos estado hablando estos días y como el tema parece que se ha acabado, pues recuerden que la retirada del gobierno de Nagorno-Karabaj, de hecho hasta el 1 de enero desaparece esa república que nadie reconocía, excepto creo que Rusia y alguien más, han sido abandonados por Rusia, que ya tiene follones con Ucrania, que le encantaría a Rusia que hubiera más follones en todo el mundo, recuerden Balcanes, recuerden incluso Cataluña, etcétera, etcétera, pero que también tiene que meditar muy bien dónde pone los pies. Y allí parece que es un conflicto que tampoco tiene mucho interés. Recordemos, Azerbaiyán es un país cada vez más en crecimiento, Bakú es una ciudad con un crecimiento espectacular y es una zona rica en petróleo. Armenia vive del pasado, decimos con todo el respeto que a cada uno le puede interesar mucho su pasado, pero vive de las historias de las matanzas y todo eso de hace más de 100 años, de los genocidios y tal, que está muy bien vivir del recuerdo, pero explicamos el otro día, si se acuerdan, que es como si Israel siguiera viviendo de Auschwitz, Birkenau o cualquier otro campo de concentración. No, oiga, eso ha pasado, hay que recordarlo, la historia hay que recordarla siempre, con orgullo incluso, y con rigor, no como hacen otros aquí, por cierto, pero hay que intentar progresar. Y parece que Armenia se ha quedado en esa parte de la historia, como por cierto ya explicamos Cataluña, 1700 y esas subnormalidades profundas. Y al final la realidad te supera, y aquí lo que supera obviamente es que la realidad ha hecho que las cosas vuelvan a unas fronteras internacionales reconocidas por todo el mundo. Que hay cosas que no deberían pasar, como que la gente se vaya, que la gente tenga miedo a que lo maten, obviamente. Y todo eso habría que hablarlo, unificarlo, intentar pensar cómo evitarlo. Y ahí habría que apelar, digamos, a lo que sea para evitar esas situaciones. Pero estamos en el siglo XXI. Y al final es perdón, y alguno seguramente, y sobre todo si no se escucha nadie de allí, le va a sentar fatal, pero al menos un problema ha desaparecido. Y al final, el mundo toca solucionar problemas. Decíamos al principio que casi 90, y no vamos a hacer aquí apuestas, pero casi 95% de que mañana haya programa, en el caso de que pierda Feijóo, y les digo ya que 100% si gana Feijóo. Eso sí que si gana Feijóo es que nos toca hacer programa sí o sí. Vamos a decirlo así de claro. Si no gana, creemos igualmente que habrá programa, veremos a ver a qué hora lo podemos hacer, pues mañana lo tenemos un poco complicado, pero ya les garantizamos que quien quiera escucharnos mañana podrá hacerlo. Seguramente depende de lo que pase, de lo que se diga, vamos a ver si nos dejan descansar el sábado o no. Recuerden que nosotros tenemos el acto, el coloquio debate en Gijón, el próximo martes, si no hay ninguna novedad.
y vamos a ver cómo transcurren todos estos días, todas estas horas, casi vamos a decir, porque realmente esto cada vez es más interesante. No olviden, acuérdense de las aportaciones, seguimos en 300, hemos crecido un poquito, 370 estamos hoy, que representa con las últimas audiencias pues menos del 2%, no hemos superado prácticamente eso en ningún momento. Recuerden que está explicado aquí, también está explicado debajo del vídeo a aquellos que lo quieran ver, con links incluso para hacerlo. Nosotros nos emplazamos ya, lamentablemente para nosotros, supongo a los oyentes les gustará, a mañana para intentar explicar las cosas. Lamentablemente no, que nos gusta, vamos a hacerlo así también. Para intentar explicar mañana también todo lo que va a pasar. Porque esto, ya lo dijimos ayer, estamos en el Tourmalet y estamos en las primeras curvitas. Anímense, café, pasta, palomitas, porque esto puede ser apasionante. Y nunca lo olviden, están viviendo la historia. Y esto, que a alguno le parecerá una gilipollez y una soplapollez, es la realidad. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.